La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación. Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Hola amigos, bienvenidos a Radio UACJ, les saluda Elizabeth Weckman. El día de hoy estamos en Paréntesis de Investigación con nuestra invitada, la doctora Yasmín Cristina Stevens Barrón. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues ella es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Estudió la licenciatura en médico veterinario zootecnista, la maestría en ciencias veterinarias y el doctorado en ciencias químico-biológicas aquí en la UACJ. Y bueno, pues ella viene a hablarnos principalmente sobre sus líneas de investigación, las cuales son nanotecnología en la medicina veterinaria y análisis y efectividad de interacciones farmacológicas de compuestos bioactivos encapsulados en cáncer. Y bueno, pues en un momento nos va a decir qué significan estos términos, pero para empezar, doctora Yasmín, platíquenos un poco cómo fue su inicio por la veterinaria, qué fue lo que le llamó la atención. Bueno, yo creo que a todos nos gustan los animales. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Y cuando ingresé a la medicina veterinaria, a mí me gustaba mucho las vacas, ¿no? Yo quería dedicarme a bovinos, ¿no? Pero conforme fueron avanzando mis materias, me empezó a gustar la ciencia básica y me empezó a gustar mucho la investigación, porque veía que la aplicación en la clínica tiene muchas ventanas para poder ayudar a pacientes, ¿no? Yo me casé con los perritos también, me encantan, y yo creo que cuando uno estudia la licenciatura tiene que ver a sus pacientes como si fueran de uno, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Estudié medicina veterinaria y zootecnia. La tesis de licenciatura fue en ovinos de pelo. Pero ya, de ahí, pues yo me quería dedicar a la investigación. Me metí en una maestría, ahí fue donde empecé con esta área. Con la inquietud de la investigación. Ajá, sí. Y cuando ingresé a la maestría, yo trabajé con ovinos también, con borreguitos. Y el trabajo principal de ahí, del trabajo de maestría, fue la evaluación del uso de la cáscara de nuez como suplemento en ovinos. Entonces, tomando en cuenta que el estado de Chihuahua es un país productor de nuez, ¿no? Una de las cuestiones es que la cáscara no se utiliza, ¿no? Hay muchos residuos donde se utiliza como patio o otros beneficios. Cabe resaltar que la cáscara de nuez tiene muchos compuestos fenólicos. Entonces ahí es donde entra la aplicación, ¿no? La extracción de estos compuestos fenólicos, y este proyecto nació porque personas que se dedicaban a tener su ganado, ¿no? Decían que a los ovinos les gustaba mucho la cáscara de nuez. Y ya, así se la dan y se la comían muy bien. Entonces, podría ser, ¿no?, que ahí el uso de esta cáscara de nuez, nosotros la evaluamos, la molimos, la incorporamos a la dieta y observamos parámetros antioxidantes en el plasma de los ovinos, ¿no? Entonces, un desperdicio pudiera haber utilizado como antioxidante, pero también evaluamos que había beneficios en las características de la canal y en la carne. Entonces, dándole este valor agregado al producto, donde ya la cuestión antioxidante pues radicaba en la carne, en el almacenamiento, ¿no? Entonces, fue este valor comercial. Y desde ahí me empezó a interesar el efecto de estas biomoléculas como antioxidantes, ¿no? Y todos estos efectos biológicos que tenían en un sistema, bueno, en un animal, pues. Y de ahí surge esta línea de investigación que es análisis y efectividad de interacciones farmacológicas de compuestos bioactivos. Sí,
Cuando ingresé al doctorado, ahí empecé a trabajar también con frutos secos, ¿no? Y ahí pues evalué las biomoléculas que presentes en estos frutos secos y como anticancerosas, ¿no? La línea fue evaluar estas biomoléculas solas, y solas potencializaba la apoptosis, y eso hacía que las células cancerosas programaran su muerte. Entonces, solos. Pero cuando los probaba en combinación, el mecanismo incrementaba, pero solamente para las células cancerosas. Para las células sanas, ¿no? Para las células sanas funcionaban como citoprotectores, o sea, protegían a la célula frente al estrés oxidativo. Entonces, de ahí de esto que observamos, y uno de los fundamentos para trabajar con compuestos bioactivos como compuestos fenólicos, tocoferoles, tocoles, era la combinación de ellos con quimioterapéuticos. Porque cuando combinas esta molécula con un quimioterapéutico que se ve, ¿no?, en la quimioterapia, pues un quimioterapéutico tiene un mecanismo de acción que es matar a todas las células. No le importa si son sanas o si son cancerosas. Por eso es que tenemos muchos efectos adversos, ¿no? Por eso es que la aplicación de estas biomoléculas como coadyuvantes a una dosis baja tenía el mismo mecanismo de acción, pero sin los efectos adversos, ¿no? Una de las razones es que sabemos que estas biomoléculas tienen una capacidad para programar la apoptosis en las células, pero no todas entran a la célula. Entonces, por eso es que ahorita se está trabajando con el encapsulado para hacer estas moléculas más biodisponibles al citosol, y que ya en el citosol dentro de la célula pues puedan tener un mejor mecanismo de acción. Una mejora, ¿no? Ajá. Y bueno, pues platicándoles un poco, la doctora Yasmín se especializa o está estudiando este tipo de bioactivos encapsulados en caninos, ¿no? Sí. ¿Cómo se decidió tener a estos pacientitos, por así decirlo, que fueran perritos? Sí, claro. Cuando trabajaba en el doctorado, trabajé con un modelo de inducción de cáncer, ¿no?, en ratitas. Entonces, ahorita se puede justificar con el concepto una sola salud, en el cual también, si probamos estas biomoléculas, vemos el efecto que tienen para matar células cancerosas, también podría ser aplicable estas nuevas terapias a pacientes caninos, siempre y cuando asegurándose una dosis efectiva por debajo de las dosis citotóxicas, ¿no?, que esto nos asegure la viabilidad del paciente. ¿Cómo nació? Pues porque también pues ellos tienen derecho a nuevas terapias, y también se ha creado mucha resistencia de quimioterapéuticos. Por ejemplo, hay mucha resistencia a la vincristina, mucha resistencia a la doxorubicina, donde la mayoría de estos pacientitos cuando llegan al consultorio pues ya presentan un grado 2, 3, ¿no?, del tumor, ¿no?, de mastocitoma o del carcinoma. Entonces, ahorita lo que se está trabajando o lo que se está tratando es utilizar estas nuevas terapias, estos nuevos compuestos fenólicos, el ácido gálico, por ejemplo, encapsulado. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando ácido polivinil, PBA, en mastocitomas grado 3, para hacer de este tumor un tumor operable, ¿no?, para evitar la extirpación de una extremidad o asegurar pues la recuperación del paciente. Claro, y todo esto apenas está en investigación, ¿no? O sea, están ustedes en un proyecto, lo están haciendo variables, me imagino. Sí, ahorita apenas se planteó el proyecto, apenas se planteó. Es un proyecto de tesis de licenciatura.
También estamos trabajando en un proyecto de tesis de maestría en el cual también se están utilizando estos compuestos antioxidantes, el ácido gálico, con nanopartículas de óxido de zinc. Y esto para preservar la vida de espermatozoides extraídos de epidídimo en caballos, ¿no? Y esto para mejorar la viabilidad de estos espermatozoides que se extraen del epidídimo, y esto puede ser que el caballo a lo mejor ya falleció o son caballos de alto valor económico que puedan extraerles el semen, se guarda y ya esto te sirve para inseminación artificial. Claro. Pero para evitar, a la hora de el congelado de semen, pues claro está, hay muchas células que se mueren, ¿no? Entonces, esta aplicación de antioxidantes, principalmente, pues te potencializa o te mejora la viabilidad espermática. O sea, tiene varias aplicaciones. Aplicaciones, exacto. Qué interesante. Y entonces, hasta ahorita, ¿cuántos proyectos tienen en pie? En pie. Pues tenemos algunos. El más importante es el que estamos trabajando ahorita. Estamos extrayendo compuestos bioactivos de la nuez pecana. Y esta extracción se encapsulan sus compuestos y se está trabajando con células cancerosas, ¿no? Para el tratamiento principalmente de la leucemia linfoblástica. Esa es una parte, ¿no? También se está trabajando en la combinación de ácido gálico y fármacos quimioresistentes, ¿no? Como por ejemplo la vincristina, la doxorubicina. Y a ver, de estas combinaciones, ¿cuál de estas presenta la mayor liberación? Y de esta liberación, ¿cuál es el que tiene el mayor efecto con dosis subefectivas? ¿Sí? Entonces, pues estas terapias no nada más están enfocadas a las células humanas, sino también pues nos abren un panorama para nuevas aplicaciones terapéuticas en la medicina veterinaria, ¿no? Que es donde pues vamos para allá. Claro, y también, como comentaba ahorita, ¿no? Pues también ellos tienen derecho a que haya avances médicos para su salud. Y en ese sentido, ¿qué se le podría recomendar a los dueños o tutores? Que estén abiertos a nuevas terapias, porque, lo digo, yo también soy mamá de un perrito, ¿no? Una perrita. Y cuando puede ser que si me ofrecen una nueva terapia me resulta abrumador, ¿no? Y que esto ponga en peligro a mi perrito, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos trabajando con terapias que ya fueron probadas en células, que ya han sido probadas en modelos murinos, no por nosotros, sino por otros investigadores, ¿no? Y que no estamos trabajando a ciegas, ¿no? O sea, todos nuestros trabajos tienen un respaldo, tienen una base, y en esta base pues están estudios en células, estudios en modelos murinos, incluso en conejos también hay estudios, ¿no? Donde se ha comprobado que son efectivos como quimioterapéuticos. Qué interesante, porque también a veces uno como dueño de alguna mascota pues la adquiere, pero no sabe qué hacer, ¿no? O sea, no sabe a lo mejor hasta qué vacunas necesita, cada cuándo irlo a llevar a alguna revisión. Claro. Pero es importante también informarnos, ¿no? Para darles una mejor calidad de vida. Claro, o sea, tener una mascota es una responsabilidad, no nada más es darle de comer y ya. Uno es sus vacunas, dos, incluso también la estabilidad mental de la mascota, ¿no? Sacarlo a correr, sacarlo a pasear, tener un ambiente idóneo para la mascota, ¿no? Si yo tengo un departamento chiquitito y me compro un perrito que es de trabajo, me va a empezar a destrozar los muebles. Y ahí incluso también puede ser considerado como maltrato, ¿no? Donde no tengas las condiciones de darle al perrito lo que necesita. No nada más es comida, sino también sus visitas al veterinario, sus vacunas, su atención médica. Claro, y en ese aspecto también la incidencia de cáncer, que es lo que estudian en este momento, también ha aumentado como en humanos.
Claro. ¿Se considera que es algo ambiental, genético, de nutrición, o todavía no se tienen como que fundamentos en ese aspecto? Bases. Todavía es que todo influye. Hay pacientitos que son de razas y esas razas son predisponentes a padecer cáncer de piel, melanomas, incluso problemas endocrinos, ¿no? Y esto pues lleva también a tumores de función endocrina, ¿no? Pero también también el estilo de vida también de los tutores influye mucho también en la salud, ¿no? Del pacientito. Entonces son muchos factores que no te podría decir cuáles son, ¿no? La alimentación, el estilo de vida, si no se operó, si no se esterilizó a edad temprana, también eso influye mucho. También eso es como podría decirse como un mito, ¿no? Porque mucha gente dice que ¿por qué esterilizarlo? Tiene derecho a la maternidad, ¿no? Que disfrute la vida. No, ajá. Pero no, ahorita es un problema la sobrepoblación de perritos, sobre todo perritos de calle. Y también que a la larga a las perritas, desconozco si a los perritos también, pero he escuchado que a las perritas tienen problemas, ¿no? O sea, de salud por no esterilizarlas. Claro, ahorita hay el tumor venéreo transmisible ha incrementado pues su incidencia, donde el tumor venéreo transmisible es una infección viral, ¿no? Donde el perrito macho es el portador, ¿no? Se cruza con la perrita, contagia a la perrita y la perrita empieza a desarrollar tumor, ¿no? Entonces, pues este tipo de virus, por ejemplo, este es un virus, ¿no? Empieza a generar esta población descontrolada de células cancerosas. Y se puede prevenir esterilizando a los perritos, pero también, pues este tipo de tumores se aloja en el aparato reproductor de la hembra. Entonces, muchas veces en la esterilización, pues es eliminar, es extraer, pues la matriz de la perrita, ¿no? Y eso puede también reducir esta incidencia. Ok, muy bien. Uh-huh. Pues sí, al final sí ayuda, ¿no? Para la sobrepoblación de perritos callejeros en este caso, pero también impacta en su salud. Claro. Y muy bien. Y regresando un poco, sí, ¿verdad? Nos fuimos, disociamos. Regresando un poco a las líneas de investigación, ¿cómo se fue dando el trabajar con este tipo de elementos? O sea, como la cáscara de nuez, el ácido gálico, ¿cómo fueron siendo parte de? Es que todo empezó en el doctorado. Bueno, no, en la maestría. Y en el doctorado, como mencioné, ¿no? Trabajé mucho con piñón, pistacho, bellota, nuez pecana, nuez de Castilla, cacahuate, piñón blanco, me falta otro, la nuez pecana, en general frutos secos. Entonces, el fruto seco tiene dos partes, la parte donde está el aceite, ¿verdad? Y la parte donde está, la parte no aceitosa, ¿no? En la parte del aceite, pues tenemos el tocoferol, que es la vitamina E. Y en la parte no aceitosa, pues están los compuestos fenólicos, como el ácido gálico, como el ácido lágico, algunos flavonoides, la quercetina, etc. Entonces, la forma en la que yo evalué primero fue como matriz, en un sistema de simulación in vitro, cómo estos compuestos se van liberando de la matriz. Entonces, la liberación de estos compuestos fue muy limitada. Entonces, no es relacionado de que entre más tenga, más efectividad. Pues no, porque la mayor parte de estos compuestos no pasaban la barrera, o sea, no se liberaban de la matriz, ¿no? Ahí es un problema, ¿verdad?
Entonces, cuando yo hice los extractos de estos compuestos, yo los evalué de forma separada. La vitamina E, ¿no? Los tocoferoles, los evalué en las células cancerosas. Diferentes. Tenían a lo mejor una viabilidad del 60%, 70%. Y luego, el extracto de donde se encuentran los compuestos fenólicos de cada una de las nueces, las evalué, ¿no? Y tenían una viabilidad también del 80%, ¿no? Entonces, la efectividad que tenían estos compuestos ahí era muy baja. Pero si yo los probaba de forma pura, híjole, sí iba para arriba la efectividad, ¿no? El ácido gálico presentaba una efectividad de casi del 80% para matar todas las células cancerosas. En el extracto, pues a lo mejor un 20%. Okay. ¿No? O sea, muy poquito. Entonces, desde ahí, desde ahí empezó la inquietud, ¿no? Necesitamos moléculas que sí son efectivas, pero que no están pasando la membrana celular. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ahí entran las nanopartículas, ¿no? Entonces, cuando tienes un compuesto que es, voy a decir, polar, no puede pasar la membrana celular, porque la membrana celular, pues, está compuesta de lípidos, de aceites. Uh-huh. Entonces, pues, no checa, ¿no? Entonces, necesitamos un encapsulado que sí pueda meterlos al citosol y ahí ya empezar a liberar estos mecanismos y empezar a generar la apoptosis en estas células cancerosas. Entonces, desde ahí surgió como que la inquietud de encapsularlos, ¿no? Para poder hacerlos biodisponibles a la célula. Y es en la que estamos trabajando ahorita, ¿no? Porque ya encapsulados ya tienen más efecto. Claro. Y qué interesante cómo todo esto surge desde la bioquímica, ¿no? Desde conocer cada compuesto y cómo influye o cómo trabaja con otros, si tiene mayor efecto o no. No. Y de la mano con la biología celular, ¿no? Sí, todo el mecanismo. Claro, por eso el término de nanotecnología, ¿no? Uh-huh. Por llegar hasta la célula. Claro. Y aquí hace rato mencionó un término que me llamó la atención, el de una sola salud. Sí. ¿A qué se refiere con una sola salud? Cuando hablamos de una sola salud, estamos hablando de nuevas terapias que pueden servir para animales, terapias que pueden servir para humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este término, es cuando estamos traspolando todos estos, bueno, en este caso, en mi caso, estamos traspolando todos estos ensayos in vitro en células y ensayos murinos que son trasladados a la medicina humana. Pues ahora estos ensayos in vitro están siendo trasladados a la medicina veterinaria, donde aquí a su aplicación también ha presentado éxitos y nos da una ventana de nuevas opciones terapéuticas para estos pacientes caninos o felinos, o incluso también, ¿no? En el ámbito de la producción y reproducción animal. También se están creando estas tecnologías para muchas cosas. Qué interesante, porque de aquí me imagino que pueden surgir también líneas de investigación, ¿no? O sea, claro. Juntar un grupo de multidisciplinario, claro, que sea, no sé, medicina humana, veterinaria, biología, ingeniería, ajá, biomédica o... Sí, de hecho, el grupo de investigación está el equipo de ingeniería biomédica, que son los que se encargan de esta cuestión de evaluar los materiales. Uh-huh. Tenemos también, trabajamos con otros docentes que son parte del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, que son los que trabajan esta cuestión de extracción de compuestos biológicos, ¿no? Uh-huh. De los frutos. Y luego, pues es aquí donde entro yo, ¿no? Esta parte de aplicación en el área animal, o en la ciencia animal, que es, bueno, sí, lo evaluamos en células, pero también yo lo tomo para evaluarlo como futuras terapias a mis pacientes. Y apenas llevamos un estudio piloto, apenas empezamos, donde sí se ha visto la efectividad de estas biomoléculas para reducir al menos la masa tumoral y hacer un tumor operable.
que antes no era operable. Ok, que ya estaría en otra etapa, ¿no? Sí. Una etapa más avanzada. Claro. Okay. ¿Y cómo consiguen a estos pacientes? Todos los trabajos se están diseñando, o apenas estamos empezando a trabajar en el hospital universitario. Okay. Allí en el hospital universitario veterinario, que se encuentra en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Uh-huh. Ahí estamos trabajando y ahí es donde están también parte de la maestría en ciencia animal y parte de la especialidad en medicina y cirugía de pequeñas especies. Entonces estoy asociada a ellos, ¿no? Y me apoyo mucho en ellos, principalmente los que están en la especialidad, que son los que están ahí día y noche con estos pacientes. ¿Y ahí es donde han como que tomado los casos? Apenas están empezando a platicar con los tutores, uh-huh, para que nos den la confianza de... Y en dado caso, necesitarían, por así decirlo, más pacientes. No sé si hay alguien que esté escuchando que ya le diagnosticaron, uh-huh, algo a su perrito, un tipo de cáncer, ¿podría evaluarse o todavía no están en esa etapa? Todavía no estamos en esa etapa, porque apenas estamos evaluando cómo se comporta, okay, el ácido, uh-huh, gálico encapsulado solo, uh-huh, en un tipo de cáncer. Ajá. Entonces, lo que sigue es, bueno, ya vimos cómo se comporta el ácido gálico solo. Vamos a complementarlo con un quimioterapéutico para ver si bajando la dosis de quimioterapéutico es más efectivo. Entonces, okay, sí, apenas estamos empezando. En etapas iniciales. Sí, estamos en etapas preclínicas todavía. Ok. Uh-huh. Bueno, pues nos gustaría, ya mientras vaya avanzando el proyecto, uh-huh, conocer más y qué resultados, claro, van teniendo de estos temas que impactan, ¿no? a la sociedad. Claro, muchas gracias. Y bueno, pues como para ir cerrando este paréntesis de investigación, ¿algún mensaje que le quieras dejar a la comunidad? Yo creo que como mensaje es una ventana de oportunidad para buscar nuevas opciones terapéuticas, principalmente en el caso de la medicina veterinaria, y no tanto mi mensaje no va enfocado a tutores de pacientes, sino a médicos que busquen y que pues informen de estas nuevas terapias que apenas estamos desarrollando. Muy bien. Y si alguien está interesado en estos temas, le gustaría conocer un poco más, ¿en dónde podrían acercarse para platicar o conocer? Claro, estamos en el Departamento de Ciencias Veterinarias. Eso, pues, parte del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, principalmente, o también en el Hospital Veterinario Universitario. Ahí también pueden contactarnos y acercarse. ¿Están participando alumnos en estos proyectos? Sí, ahorita está una alumna de licenciatura. Uh-huh. Estamos haciendo su tesis de licenciatura. Okay. En esta etapa apenas, uh-huh, empezando. Estamos también trabajando con una tesista de maestría. Ella está en la maestría en ciencia animal, que está trabajando las nanopartículas de óxido de zinc en la preservación de espermatozoides extraídos del epidimo de equinos. Okay. Muy bien, pues uh-huh, aquí está la información de los temas que maneja la doctora Yasmín Cristina Stevens Barrón. Y pues si alguien está interesado en estos temas, quiere acercarse para realizar ya sea su tesis o seguir con la maestría o el doctorado, uh-huh, pues aquí hay un contacto para que puedan acercarse a ellos. Muchas gracias por la invitación. No, usted, doctora. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos en paréntesis de investigación. Nos despedimos. Recuerden que pueden encontrar este contenido en Facebook, YouTube y Spotify. Síganos para conocer este y más temas. Y se despide de ustedes Elizabeth Weckman y nos vemos la próxima. Paréntesis de investigación se realiza gracias
al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.